Eva ya está por aquí. Estoy aquí. Pues todo tuyo, Eva. Muy Adelante. bien. Pues nada, muchas gracias. Voy a empezar directamente con la presentación, que no sé si la puedo pasar. Uy, ya está pasada. Bien, muchas gracias y quiero empezar, bueno, muchas de las cosas que ya voy a contar aquí se han ido referenciando a lo largo de la mañana y a lo mejor alguna se puede un poco repetir, espero que lo vaya a hacer desde otro punto de vista. Y quería empezar con, bueno, estos interrogantes que aparecen aquí no deberían estar, quiero decir que no son preguntas, lo siento, es por cambio en el formato, debe de ser. Quería empezar con una referencia a la nueva política agraria común y cómo esta nueva política agraria común se adapta al Pacto Verde Europeo. En este Pacto Verde Europeo, los agricultores, los ganaderos, el medio rural en general está en el foco de atención y se les busca como contribuyentes para realmente contribuir a toda una serie de políticas del Pacto Verde, como puede ser la estrategia de biodiversidad, es decir, el medio rural debe contribuir a la protección y mejora de la variedad de plantas y animales del ecosistema rural, también contribuir a la estrategia del campo a la mesa, es decir, a un sistema alimentario sostenible, contribuir también a la acción por el clima, es decir, a alcanzar el objetivo de cero emisiones en la Unión Europea de aquí al año 2050 y contribuir también al plan de acción de contaminación cero, es decir, a contribuir a la protección de nuestros recursos como son el agua, el aire y el suelo. Desde este punto de vista y hablando o preguntándonos sobre qué es una agricultura sostenible, tanto la FAO como la Unión Europea van a definir una agricultura sostenible como aquella que es capaz de generar productos y servicios, pero no solamente para las generaciones presentes, sino también para las generaciones futuras. Y esto tiene que realizarse apoyándose en tres ejes: la sostenibilidad ambiental, pero por supuesto, y aquí justo en la presentación anterior he hablado de esto, de la sostenibilidad económica y la sostenibilidad social. Si hablamos de la sostenibilidad ambiental, veremos que muchas veces oímos hablar de cosas como huella de carbono, gases de efecto invernadero, cambio climático, análisis de ciclo de vida. ¿Qué es todo esto? Bueno, un análisis de ciclo de vida es un procedimiento de evaluación en donde lo que se hace es analizar el ciclo productivo de un producto desde la producción de las materias primas, es lo que ven ustedes ahí en azul, hasta el uso final de ese producto por parte del consumidor y la entrega de residuos al vertedero, y lo que se hace es analizar en ese ciclo productivo qué necesitamos para producir, es decir, cuáles son las entradas de materias primas, consumo de gasoil, consumo de energía, consumo de agua que se necesitan en todo ese proceso productivo y cuáles son las salidas, es decir, qué gases emitimos como consecuencia de esa actividad, qué residuos generamos, qué subproductos se generan, qué vertidos de agua, etcétera, etcétera. Este análisis de ciclo de vida lo que hace es evaluar nuestra actividad productiva en términos de categorías de impacto. Por ejemplo, ahí ven riesgo de eutrofización de las aguas, riesgo de acidificación, riesgo de destrucción de la capa de ozono y lo que más oímos, que es la primera categoría de impacto que ven ahí recuadrada en rojo, que es la de cambio climático. Es decir, nuestro proceso productivo genera una serie de gases de efecto invernadero que contribuyen al efecto del cambio climático y que se calculan como la huella de carbono del producto, es decir, en términos de kilos de CO2 emitidos a la atmósfera. Esto que vemos aquí es una huella de carbono para un cultivo de cereza. Vemos que lo que se analiza es el ciclo productivo, el ciclo de vida de la producción de cereza, desde la producción en campo, que es lo que está recuadrado en color verde, y el procesado en central hortofrutícola, que está ahí un poquito en color como ámbar. Vemos que lo que se analiza son las entradas que necesita la fase agrícola, es decir, cuáles son los tratamientos agrícolas, cuál es el manejo de la cosecha, cuál es la cantidad de mano de obra que necesitamos, consumos eléctricos, consumos de agua, y en la central hortofrutícola exactamente lo mismo, qué cantidad de gasoil se necesita para su funcionamiento, energía, trabajadores, etcétera. Se hace un balance mediante una metodología de evaluación de impacto ambiental que está normalizada por una norma internacional, que es la norma ISO, y en este caso concreto nos da un número. ¿Vale? ¿Y ese número qué significa? Pues lo que tienen ahí es que la producción de medio kilo de cerezas envasadas en un paquete PET, es decir, en plástico, produce una emisión de gases de efecto invernadero de 584 gramos de CO2 equivalentes a la atmósfera. Bien,
¿Este número qué quiere decir? Bueno, este número es una foto fija que representa a un proceso productivo concreto, a un tipo de producto, a una serie de labores en campo, a una serie de actividades en la central hortofrutícola y que nos pone como la foto fija para saber dónde estamos. De tal manera que cualquier variación de este ciclo productivo yo puedo comparar si he mejorado en mi efecto sobre la huella de carbono, si he sido capaz de disminuir esta huella de carbono o, sin embargo, si estoy incrementándola porque he decidido realizar las cosas de una manera distinta. También es interesante esto que ven aquí, que es una declaración ambiental de producto. Esto es una declaración ambiental de producto que hacen públicas determinadas instituciones o asociaciones que se evalúan para hacer pública esta información. En este caso es la declaración ambiental de producto pública de la asociación de Asomela, que es la Asociación Italiana de Productores de Manzana. Y ven que en su página está publicada cuál es su huella de carbono y cuál es cómo su actividad impacta en las otras categorías de impacto. Entonces, como no puedo marcar, pues... Uy, se ve un poquito mal. Bueno, pues en la tabla de la derecha se ven las distintas categorías de impacto. Voy a señalar de nuevo la huella de carbono y vemos que en este caso ellos declaran públicamente que la producción de 1 kilo de manzanas vendidas a granel produce una emisión de 125 gramos de CO2 a la atmósfera. Esta información es útil ponerla a la luz y muchas empresas lo utilizan como una herramienta de marketing porque hay consumidores que están preocupados por la huella de carbono del producto e incluso las grandes distribuidoras europeas, los grandes compradores europeos, Tesco, etcétera, seguramente a más de uno le habrán preguntado cuál es su huella de carbono. Bueno, pues estos son los cálculos que hay que hacer para defender la huella de carbono o declarar la huella de carbono de un producto. Esto que yo presento aquí es porque nosotros estamos trabajando en un proyecto del Plan Nacional que desarrollamos junto con la Universidad Politécnica de Cartagena y en el que estamos analizando el ciclo de vida del producto desde el campo hasta el consumidor y hasta el vertido o generación de residuos de esa actividad, pero planteando distintos escenarios alternativos. Es decir, cómo este valor de los 584 gramos de CO2 equivalentes de producir medio kilo de cerezas en PET puede cambiarse si adopto distintas estrategias. Es decir, si una parte de producción la transformo en producción de proximidad de kilómetro cero, si sustituyo el PET, ya no tengo plásticos, o en qué medida esa sustitución del PET puede hacerlo, puede mejorar mi huella de carbono, o si tengo en cuenta otras estrategias como son las del residuo cero. Bien, ¿cuáles son los instrumentos que ahora mismo tenemos para poner en marcha estas herramientas de sostenibilidad a nuestra mano, ¿no? El sector rural, el medio rural? Lo primero son los ecoesquemas de la PAC, que seguro que ya todos conocen. Los ecoesquemas de la PAC son una serie de medidas medioambientales voluntarias que se van a incentivar mediante el abono de una subvención, de un pago al agricultor. Y que tienen como objetivo mejorar la biodiversidad y luchar contra el cambio climático. ¿Cuáles son las prácticas que los ecoesquemas de la PAC están favoreciendo para el cultivo de leñosos? Pues son dos. La práctica 6, que es mantenimiento de cubiertas vegetales espontáneas o sembradas, y la práctica 7, que es mantenimiento de cubiertas vegetales inertes. ¿Por qué las ecoesquemas de la PAC piensan que estas dos prácticas pueden contribuir a disminuir nuestros gases de efecto invernadero de nuestro proceso productivo? Bueno, pues porque lo que están buscando o lo que se pretende protegiendo el suelo, aparte de disminuir la evapotranspiración, proteger el suelo, mantener la biodiversidad, etcétera, etcétera, es que el suelo actúe como un sumidero de carbono, de tal manera que en nuestro balance de entradas de insumos que yo necesito en mi proceso productivo y las salidas, gases de efecto invernadero que genero menos porque el suelo capta ese CO2 y no se emiten a la atmósfera. Como consecuencia, el suelo actuando como un sumidero de CO2 disminuye la huella de carbono del producto y además, por otra parte, disminuimos o reaprovechamos o aprovechamos de una manera alternativa ciertos residuos como son los restos de poda para generar estas cubiertas inertes. Nosotros hemos trabajado en este proyecto Carpo Life en melocotón y nectarina
en producciones también en la región de Murcia. Y en estos análisis de sostenibilidad, lo que hemos visto, pues ahí ven un poco cuáles son los resultados en las distintas, a la derecha, las distintas categorías distintas categorías de impacto, pero vamos a fijarnos de nuevo en el cambio climático, en la categoría de cambio climático. Y vemos que hay dos contribuciones muy importantes en la producción de melocotón y nectarina, ¿de acuerdo? Que es diferente a la de cereza y además en la región de Murcia. Pero fíjense que una de las principales contribuciones viene del uso de los pesticidas. Y la otra contribución viene fundamentalmente del transporte refrigerado a largas distancias del producto hasta regiones pues, norteeuropeas o incluso pues, en transporte contenedor marítimo. Bien, en estos casos, estos datos que nos dicen aquí que los principales focos están ahí, es lo que justifica que de repente aparezcan políticas que favorezcan el kilómetro cero o el consumo de proximidad en ciertas partidas o en determinadas partes de la producción. Y, por otra parte, el foco que se pone de manera continuada en los pesticidas. Bien, tenemos otro plan, que es el plan, lo voy a leer porque no me lo sé de memoria, no lo puedo leer. Bueno, el plan de estrategia para la digitalización del medio rural, gracias, del sector agroalimentario del medio rural. Este plan de estrategia, como ya se ha comentado aquí, tiene como objetivo aumentar la tecnificación. Una de las maneras de aumentar la tecnificación es mediante la aplicación de técnicas de agricultura de precisión. Bien, nosotros hemos estudiado cómo estas técnicas de agricultura de precisión en la fase de cultivo, de nuevo, de melocotón y nectarina, pueden disminuir nuestro impacto, nuestra huella de carbono, utilizando técnicas de aplicación variable de insumos en vez de aplicación uniforme de insumos. De tal manera que, por ejemplo, aquí tienen algunos datos, la utilización de aplicación de pesticidas mediante técnicas y tratamientos fungicidas, etcétera, fitosanitarios, mediante el uso de técnicas de aplicación variable, por ejemplo, en manzano, en viñedo, melocotonero, olivos, que son datos de bibliografía, dan como resultado una disminución en la necesidad de estos productos del orden del 50%, en un 48%, lo tenemos aquí, ¿vale? Como consecuencia, lo que estamos diciendo, y aunque esto es un ejemplo que es una página web aplicado a viñedo, lo que estamos diciendo es que si somos capaces de implantar estrategias de aplicación variable en las que utilizamos sensórica, por ejemplo, un sensor LIDAR que localiza la planta y además localiza y es capaz de evaluar el volumen de la copa, podemos identificar y dosificar perfectamente nuestro producto, ya sea, como os digo, con sensores LIDAR, con sensores de ultrasonidos, ya sea lo que se ha dicho aquí en un futuro no muy lejano, con estos drones que son capaces de fumigar de una manera específica sobre la planta, dado la situación de los bancales y dificultad de utilizar maquinaria en este tipo de plantaciones, pues resulta que cuando hacemos el análisis de ciclo de vida, vemos que ahí tenemos todas las categorías de impacto, cambio climático, formación de ozono, acidificación. AU significa aplicación uniforme, AV aplicación variable. Resulta que tenemos una disminución en todas las categorías de impacto al reducir el uso de pesticidas. De tal manera que en un 20% se reduce la huella de CO2, la huella de carbono, la formación de ozono fotoquímico se reduce en un 12% y otras acciones, como por ejemplo eutrofización, acidificación y ahorro de agua, se llega hasta el 25%. Otro de los instrumentos que tenemos para la sostenibilidad son los planes de acción de economía circular. Son distintos planes de acción que va a poner en marcha la Unión Europea, dotados también con una cierta dotación económica para todos ellos. Y en estos planes de acción de economía circular aparece el concepto de residuo cero. En este concepto de residuo cero tenemos que tener un compromiso por la reducción de la cantidad generada de residuos y lo más importante es estar muy enfocado a la aplicación de medidas de valorización de estos residuos. Existe un sello, que es el sello AENOR, Residuo Cero, es una certificación que da AENOR, que digamos, acredita a aquellas empresas que son capaces de reutilizar, reducir y valorizar todos los, ya no se llaman subproductos, todos los coproductos de su ciclo productivo.
disminuyendo al máximo la aparición de residuos finalmente en el vertedero. En el medio rural, algunas de las cosas que podemos hacer con estos coproductos ya se han dicho aquí. Se pueden utilizar los huesos para producir energía eléctrica, los restos de poda para plantas de biogás, pero la tendencia es a utilizar estos conceptos que tenéis ahí, superreciclaje y biorefinería medioambiental. Es decir, ser capaces de obtener de todos estos coproductos de nuestra actividad productiva, productos de valor añadido de alto valor económico. Algunos ejemplos los tenéis aquí. Por ejemplo, una posibilidad en un trabajo que tenemos aquí publicado del año 2018, utiliza los residuos de cereza y los huesos de cereza no solo para producir energía térmica, no solamente para producir fertilizantes, sino que produce carbón activo. Y con este carbón activo se fabrican filtros que sirven para el propio proceso de depuración de las aguas, cerrando el ciclo, esa economía circular, con un producto de alto valor añadido. Esto que tenéis aquí es una noticia del País, de divulgación, y pone: no tires el rabillo, la cereza es la fruta de lo que todo vale. Es de 1 año y medio aproximadamente esta noticia, y lo que nos dice es que se utilizan los tallos de la cereza. Por ejemplo, ese envase que veis ahí es un envase de tallo de cereza deshidratado que se vende ahora mismo en Internet para hacer té de tallo de cereza por sus altas propiedades antioxidantes, y debido a esas altas propiedades antioxidantes, este trabajo, que además creo que se ha desarrollado aquí en colaboración con el Valle del Jerte, extrae los antioxidantes y los vende a la industria con el objetivo de venderlos a la industria cosmética para hacer cosméticos de alta calidad, antioxidantes, con un principio activo que tiene un valor añadido muy elevado. ¿De acuerdo? O esto que tenemos aquí, utilizar los restos de poda para extraer otra vez esa biorefinería ambiental, es decir, compuestos de alto valor, como la L-arginina y el manitol, que se emplean en aplicaciones médicas, farmacéuticas y en la industria alimentaria. Y esto es biorefinería ambiental, esto es superreciclaje. No es solo quemarlo para obtener energía térmica, sino algo que tiene en sí mismo mucho mayor valor que incluso el propio kilo de cerezas. Bien, esto está claro, que vemos en este trabajo que no es nuestro, que es del año 2020, de los autores que ven ahí, que no se puede hacer por un pequeño agricultor en solitario, sino que necesita de cooperativas, que es algo que ustedes conocen perfectamente, estructuras de apoyo y lo que se denominan agroparques. Estos agroparques tienen como una idea en la que en un mismo medio físico conviven no solamente el agricultor, la central hortofrutícola, sino que se necesitan, lo hemos visto, empresas de energía, empresas de biotecnología, empresas de alta tecnología que realmente extraigan todo el valor de los coproductos de la actividad, en este caso de la producción de la cereza, y pongan en relieve esta biorefinería medioambiental. Estos son todos los instrumentos de sostenibilidad que ahora mismo están en el plantel de la Unión Europea con su dotación económica. Me ha faltado hablar del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, porque no es de aplicación directa, pero fíjense que pone de nuevo por un futuro más sostenible. Ese es el objetivo final, por un futuro más sostenible. Y quiero acabar simplemente diciendo que de todas las charlas que hemos visto hoy, está claro que la sostenibilidad es el nuevo paradigma productivo, que la ineficiencia en nuestros procesos productivos afecta negativamente al precio que lleva el consumidor, afecta negativamente a la huella de carbono, a la pérdida de producto, al desperdicio alimentario e incluso a la frescura con la que el producto llega a nuestros mercados. Con esto quiero terminar dándoles las gracias y bueno, pues dejando ahí algunos datos por si necesitan contactarme en algún momento. Muchas gracias.